Hermanos, le voy a pedir que vaya conmigo a su Biblia en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. ¿Lo tienen, mis hermanos? Vamos a regresar hoy a nuestro estudio del Evangelio de Juan. ¿Estamos listos, hermanos? El Evangelio de Juan, recuerden, le hemos titulado a nuestro tema general del Evangelio de Juan: Jesucristo, verbo de Dios, verbo de vida. El propósito del libro lo encontramos claramente en Juan capítulo 20, versos 30 y 31. Recuerdan esos versos, son los versos claves del libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, dice Juan, las que están escritas en este libro, dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el Evangelio de Juan fue escrito para darnos evidencia de quién es el Señor, de quién es Jesús. Cuando empezamos en el capítulo 2, empieza esta sección que nos habla de todas estas evidencias, va hasta el capítulo 12. Las evidencias dentro del ministerio de Jesús. Ahora, la primera historia o la primera señal que encontramos en el capítulo 2 es cuando Jesús convierte el agua en vino. ¿Recuerdan esa historia, mis hermanos? Ahora, este es un milagro de creación y conecta a Jesucristo con el Dios creador del Antiguo Testamento. Ahora, esto no nos debe de ninguna manera de tomar por sorpresa, porque Juan ya nos había dicho que Jesús es el creador. Juan capítulo 1, verso 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Recuerdan este verso? Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el creador. Y el primer milagro, la primera señal que aparece en el Evangelio de Juan es un milagro de creación. Ahora, vamos a acercarnos a la segunda señal que Jesús hace. Está en el capítulo 2, verso 13. ¿Está conmigo, hermanos? Y vamos a empezar a estudiar este pasaje. Estaba, dice el verso 13, cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. El hecho que dice que subió es una cuestión de altitud. Jerusalén está en una parte más alta y por eso, aunque está en el sur, pero es una altitud más elevada. Estos eventos, nos dice Juan 2:13, que sucede durante la Pascua. Ahora sabemos que todos los varones judíos mayores de 12 años tenían que estar por lo menos en 3 de las fiestas, de las 7 fiestas que los judíos celebraban. Esto lo encontramos claramente en Deuteronomio capítulo 16, verso 16. Los varones debían de subir a la fiesta de la Pascua, debían ir a Jerusalén y participar en la fiesta de la Pascua. Debían de participar en la fiesta del Pentecostés, que era la mitad del año, y después la última fiesta del año, que era la fiesta de los tabernáculos. Así que los eventos que aquí suceden están relacionados con la Pascua, y es la primera vez que se menciona la Pascua en el ministerio de Jesús. Cuando usted cuenta o observa las fiestas que se mencionan en el ministerio de Jesús, es como llegamos a la conclusión de que el ministerio de Jesús duró aproximadamente 3 años y medio. Ahora, mis hermanos, es hermoso ver que Jesús sube a la fiesta de la Pascua porque era su costumbre, mis hermanos, porque era lo que hacía como parte del pueblo judío. De hecho, es una costumbre que le inculcaron sus padres desde temprana edad. Quiero que vea este pasaje hermoso, Lucas capítulo 2. Iban sus padres
todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Verso 42. Hablando de Jesús, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Ese es verso hermoso porque nos habla, y este es lo significativo de Jesús en el templo a los 12 años, porque es la primera vez que se menciona que él subió a la Pascua. Recuerde, todos los varones mayores de 12 años tenían que subir. Esta es la primera vez que él participa. Ahora ya nos encontramos años después. Jesucristo empieza su ministerio, tiene alrededor de 30 años y regresa como lo hacía cada año a la fiesta de la Pascua. Ahora algo muy interesante, quiero que vea el verso 13 una vez más conmigo. Quiero que note Juan capítulo 2 verso 13, está ahí conmigo. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. Esto es muy interesante. Juan se refiere a las fiestas de los judíos de esta manera. Lo vemos en capítulo 5 verso 1, en capítulo 6 verso 4 y en otros pasajes. Cuando se habla de las fiestas, le llama las fiestas de los judíos. Esto es raro, mis hermanos, porque en ninguna parte del Antiguo Testamento las fiestas, las 7 fiestas que ellos celebraban, se llamaban la fiesta de los judíos. Jamás se menciona ese nombre. Es algo que Juan lo hace exclusivamente. Ahora en el Antiguo Testamento, quiero que vea conmigo Deuteronomio 16:8. Dice: 6 días comerás pan sin levadura, hablando de la fiesta de los panes sin levadura. Y el 7º día será fiesta solemne. ¿A quién, mis hermanos? A Jehová tu Dios. No trabajarás en él. Sí, mis hermanos, cuando ves las fiestas que celebraban los judíos, estas 7 fiestas, en el Antiguo Testamento son llamadas las fiestas de Jehová. Las fiestas del Señor. Las fiestas para Jehová. La razón es que todo el enfoque de la fiesta debía de ser el Señor. Todo lo que ahí pasaba debía ser para la gloria de Dios. Nada en la fiesta debía ser acerca de los adoradores, sino siempre del Señor. Por eso no eran las fiestas del pueblo, eran las fiestas de Jehová. Pero ahora Juan le llama la fiesta de los judíos. No podemos dejar de observar que en la mente de Juan, hermano, lo que estaba sucediendo en el templo ya no era una fiesta para Jehová. Era una fiesta tradicional, una fiesta nacional. Era una fiesta para el pueblo, pero ya no era una fiesta para Jehová. Ahora solamente era la fiesta de los judíos. Debía ser un momento de celebración y de recordatorio de quién era Dios para ellos, pero ahora solamente era una fiesta nacional, una tradición. Hermano, nos puede pasar lo mismo si no tenemos cuidado. Y tenemos que cuidar que nunca sea así. El tiempo que pasamos aquí en la casa del Señor, en este lugar, cada vez que nos reunimos, este debe ser el tiempo de Jehová. El tiempo del Señor, el culto del Señor. Él siempre debe ser el centro, nuestra motivación para estar aquí y el único digno de alabanza. Cada vez que nos reunimos aquí es una fiesta. ¿Cuántos dicen amén? Debe de ser una fiesta, pero no para nuestro placer. Oh no, mi hermano, esta debe ser la fiesta del Señor. Pero en aquel día Jesús entró a Jerusalén. Entró al templo y no encontró la fiesta del Señor. Encontró un mercado. Encontró un tianguis. No sé cómo le llaman en su país, un bazar, yo qué sé. Bazar. Encontró un mercado. Fíjense lo que dice la Escritura, verso 14, capítulo 2, verso 14. Y halló en el templo a los que vendían los bueyes, ovejas, palomas, y los cambistas ahí sentados.
Verso 15, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y también echó fuera del templo las ovejas, los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y tiró las mesas, volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí todo esto. Y no hagáis de mi casa, de la casa de mi padre, perdón, casa de mercado. Mi hermano, los 4 evangelios presentan la limpieza del templo. Ahora tal vez algunos de ustedes están preguntándose, yo pensé que este evento de Jesús limpiando el templo sucedió al final del ministerio de Jesús. Bueno, sí, mi hermano, Mateo, Marcos y Lucas lo mencionan al final del ministerio de Jesús, justo antes o en el tiempo de que comienza la Semana Santa. Pero Juan lo menciona al principio del ministerio de Jesús, en capítulo 2, lo estamos leyendo ahorita. Ahora muchos han tratado de decir, bueno, son el mismo evento, pero la realidad es que lo más obvio es que no es así. Jesús hizo lo mismo 2 veces, al principio y al final de su ministerio, de entrar en Jerusalén y hacer este acto de limpiar el templo como algo simbólico y como un cumplimiento profético. Vamos a hablar más de eso. Vamos a hablar de eso más adelante. Esto es algo muy significativo, que Jesús haya entrado en el templo y limpiar el templo, mi hermano, es algo muy importante. Porque los judíos solamente tenían un templo, ¿recuerda usted eso? Hoy en día le llamamos templo a una iglesia, decimos este es el templo, pero en aquel tiempo no, mi hermano. Los judíos solamente existía un solo templo y ahí ellos daban sus sacrificios y también llegaban y daban los sacrificios y también había una cooperación obligatoria que se llamaba el impuesto del templo y eso lo tenían que pagar con moneda. Por esa razón no nos debe de sorprender que hubiera ahí cerca del templo, de hecho no era algo prohibido, era algo de hecho esperado, que alrededor del templo hubiera personas que vendieran animalitos para el sacrificio. Había gente que venía viajando de lejos y veían más conveniente para ellos llegar hasta Jerusalén y comprar un animal ahí para ofrecerlo en sacrificio. No era algo fuera de lo común. Ahora también recuerde, y le acabamos de decir, que ellos tenían que dar el impuesto del templo, y en el templo solamente se aceptaba una sola moneda, la moneda del templo. En el templo no se aceptaba la moneda romana, y la razón es que la moneda romana tenía la imagen del César, y el César decía a él ser un dios. Así que para los judíos, esa moneda era un símbolo de idolatría. ¿Cómo podía estar esa moneda en el templo? Otras razones eran simplemente más prácticas y muestra de la avaricia de los sacerdotes. Es que había otras monedas que circulaban en aquel tiempo, pero todo el mundo sabía que, aunque eran de plata muy corriente, muy contaminada. Y aquellos sacerdotes que querían llenar sus bolsas con plata que sabían que era de la mayor calidad. Así que solamente aceptaban monedas que sabían ellos que era de alta calidad de plata. Ahora, mis hermanos, las personas llegaban al templo y cuando llegaban a ofrecer sus sacrificios en los valles y en las plazas alrededor del templo, estaban estos negocios que vendían animales para el sacrificio y estaban las mesas de los cambistas y entonces accedían al templo por diferentes accesos y puertas. Y lo que encontraban cuando llegaban al templo, lo que se encontraban primero era lo que se llama el patio de los gentiles o el atrio de los gentiles. En ese lugar, mi hermano, personas que no eran judías podían estar dentro del templo y participar, aunque fuera de lejos, de la adoración en el templo. Era una manera en que Dios estableció de darse a conocer, de usar al pueblo de Israel para darse a conocer en las naciones. Había una barda que separaba el atrio del templo de lo que se llamaba el atrio de Israel, donde obviamente solamente los judíos podían entrar. Y conforme te acercabas más al centro, al corazón del templo, estaba más restringido el acceso. Ahora el corazón del templo era el lugar santísimo, ¿recuerdan eso?
¿Y qué tan restringido estaba el acceso a ese lugar? Una vez al año solamente podía entrar una sola persona. Entonces, como usted puede observar, cada vez que se acercaba más hasta el lugar santísimo, el acceso se iba cada vez restringiendo más y más. Pero cuando Jesús llega en aquel día, sube por aquellas escaleras y llega al patio de los gentiles, al atrio de los gentiles. Y el atrio de los gentiles dentro del templo ahora está lleno de comerciantes. Es ahí en el atrio de los gentiles que estaba lleno de comerciantes. Dice literalmente, vea el verso 14. Nos dice la escritura, Juan 2:14. Volvamos al verso 14. Dice, en el templo, note lo que dice ahí. Nos puede mostrar, dice, y halló en el templo, adentro del templo. Aquellos ventas que se daban afuera ahora habían sido movidos adentro del templo. Hermano, ese lugar, el patio de los gentiles, el atrio de los gentiles, era el lugar donde el pueblo de Dios debía de compartir del Dios verdadero, que dar a conocer a Jehová, a las naciones. Era, si usted quiere, un lugar misionero, un lugar de evangelismo, un lugar de devoción. Pero Cristo entra al templo y lo único que escucha es la oferta y la demanda, el regateo y la avaricia. Era lo único que se escuchaba. Aquel lugar que debía ser santo, que debía ser hermoso, ahora era un lugar de regateo. Los líderes del templo, tan avariciosos que eran, habían movido los negocios adentro del templo para poder controlar esos negocios, para poder hacer sus fortunas, lucrar con lo que estaba sucediendo. Así que el Señor limpia el templo. Ve el verso 15 una vez más, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Verso 16, dijo al final el Señor, no hagáis de mi casa, de la casa de mi padre, casa de mercado. Hermano, ¿cuántos templos había? Dijimos, uno solo. ¿Recuerdas la historia del templo? ¿De dónde viene el templo? Cuando el Señor saca a su pueblo de Egipto, llegan al monte Sinaí y Dios restablece su pacto con él. ¿Alguien recuerda esa historia en el libro del Éxodo? Y ahí en el monte Sinaí les da instrucciones a que construyan un tabernáculo. ¿Recuerdan eso? Y el tabernáculo no podía ser un edificio estable o un edificio de piedra. ¿Por qué razón? Porque ellos andaban errando por todos lados, ¿recuerdas? Así que el tabernáculo es algo como una carpa que se desarmaba y desarmaba. Y como ellos iban caminando por el desierto, cada vez que acampaban en el centro del campamento, que era lo que ellos edificaban, el tabernáculo. Ahora este edificio no era un edificio, no era una maravilla arquitectónica en el sentido de que no era algo gigante ni mucho menos, pero era algo maravilloso, porque ¿qué había en el lugar santísimo? ¿Qué había ahí guardado? ¿Qué era lo que estaba ahí? Estaba el arca del pacto. ¿Alguien recuerda lo que estaba dentro? El arca del pacto era una caja de madera fina cubierta de oro con una tapa. ¿Qué estaba dentro del arca? Había algo que era maravilloso. Estaban la vara de Aarón, pero estaban los 10 mandamientos escritos por la misma mano de Dios. Eso es lo maravilloso del tabernáculo. ¿Sabes lo que quiere decir la palabra tabernáculo? La palabra tabernáculo es habitación, morada. El tabernáculo era el lugar donde Dios moraba. Su pueblo estaba todo alrededor y en el centro Él estaba, su presencia estaba ahí simbolizada, clara por el arca. Y los 10 mandamientos dentro del arca.
cuando pasaron los años, pasaron los siglos, los judíos ya tenían la tierra prometida, la gloria sea para el Señor. Y aquella carpa se convirtió en un hermoso templo. ¿Recuerdan quién edificó el templo? ¿Cómo fue el rey que edificó el templo? No fue David, fue Salomón, ¿verdad? Y Salomón edifica un templo hermoso de piedra, adornado de piedras preciosas, de oro. Pero nada de eso era lo importante. Toda la manera en que estaba hecho el templo de Jerusalén era exactamente más grande, pero exactamente igual al tabernáculo en el desierto. Y también lo más importante seguía siendo lo mismo. En el lugar santísimo, ¿qué estaba, mis hermanos? El arca del pacto. Desgraciadamente, con el pasar de los años, y nadie sabe exactamente cómo sucedió eso, el arca del pacto se perdió. Hasta el día de hoy nadie sabe dónde está. El templo después es destruido, recuerdan, por Nabucodonosor, por los babilonios. Y entonces cuando regresan los judíos, reconstruyen el templo. Y es muy módico, es muy sencillo el templo que ellos construyen. Siglos después, un rey que se llamaba Herodes, queriendo ganar el favor de los judíos, aquel templo que estaba muy sencillo, lo renovó completamente y hizo un templo majestuoso. De hecho, en los días de Jesús todavía ese templo estaba todavía siendo renovado, construido. Y a ese templo entró Jesús. Ahora, este templo tenía una característica muy importante. No pierda este detalle, es muy importante. Recuerda, ya no tenía el arca. En el lugar santísimo donde entraba el sacerdote, mis hermanos, ya no estaba el arca. El arca no estaba allí, mis hermanos. ¿Sabe lo que había? Había una gran piedra. Eso era lo que había, una piedra en el lugar donde debía de estar el arca. Oh, mi hermano, qué tremendo símbolo del estado espiritual del pueblo. Qué tremendo símbolo, hermano, de que ya su corazón ya no estaba la presencia del Señor, sino que sus corazones, recuerda cómo dice el profeta, eran corazones de piedra. Y aquel templo, literalmente su corazón era un corazón de piedra. Y a ese templo entró el Señor y reprendió toda inmundicia que había ahí. Ahora no pierdas de vista esto, mi hermano. El lugar santísimo era santo porque la presencia de Dios estaba allí. El arca representaba la presencia de Dios. Y ahora Jesucristo, el Verbo, el Mesías, está entrando en el templo. El arca ya no estaba más en el templo, pero ahora el mismo Dios está entrando en el templo. Dios el Hijo estaba entrando en aquel día. Aquel que hizo todo lo que existe, el que hizo pacto con Abraham, lo confirmó con los demás patriarcas, aquel que llamó a Moisés y aquel que dio los 10 mandamientos y toda la ley. En un sentido bien real, el arca, pero el arca verdadera, el arca viviente, estaba regresando al templo. En aquel día, Dios mismo. Y este acto fue profetizado que Dios iba a entrar al templo para limpiarlo. Malaquías capítulo 3 verso 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo. ¿Quién va a venir a su templo? El Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, y a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Fíjese a qué viene, dice verso 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Porque Él viene como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él viene a limpiar su templo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios?
Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Y para qué viene a limpiar su templo? Para que su adoración sea limpia delante de él. Siga leyendo, dice, los afinará como oro y como plata y traerá a Jehová ofrenda de justicia. Verso 4, entonces la ofrenda ya limpia, dice, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. La gloria sea para el Señor. En aquel día, mis hermanos, Jesucristo confirma este maravilloso hecho. Él entró en el templo y de una manera clara reclamó el templo que le pertenecía a su Padre. Aquellos líderes habían corrompido la adoración, estaban buscando su propia usura, su propio beneficio, no les importaban los creyentes, no les importaban los gentiles, habían olvidado su propósito y Cristo viene, los reprende y limpia su templo. ¿Y sabe por qué, mi hermano? Porque nuestro Dios es Dios celoso. ¿Cuántos saben eso? Nuestro Dios es Dios celoso. Y nadie le va a quitar a él lo que le pertenece. Fíjese lo que dice el verso 17. Entonces ellos se acordaron, sus discípulos, ¿de qué? De que está escrito. Este es el Salmo 69, verso 9. El celo de tu casa me consume. Nuestro Dios es un Dios celoso. Ahora noten la pregunta de los judíos. Ya vamos a terminar, hermanos. Verso 18. Vaya conmigo al verso 18. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Qué interesante que le pidieron una señal al Señor cuando ellos eran tan conocedores de la ley, de los profetas. Y el hecho de que Jesús estuviera limpiando el templo, ellos debían haber reconocido que era el cumplimiento de la profecía de Malaquías, mas sin embargo les pasó por alto. Y pidieron una señal, y el Señor les da una señal maravillosa. La misma señal que usted y yo tenemos. ¿Sabe cuál es? La resurrección de Jesucristo. Verso 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos luego, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo vas a volver a levantar. Pero Juan nos aclara, y obviamente dice el verso 21, mas él hablaba del templo de qué, hermano? De su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. La señal sigue siendo la misma. Él es el Mesías que había de venir, porque Él es el único que se ha levantado de los muertos. La gloria sea para el Señor. Así que, hermanos, llegamos al final de este precioso pasaje y tenemos que recordar varias cosas. Primero, quiero que recuerde que lo que hacemos en esta iglesia se trata de Él, es para Él y es de Él. El Señor Jesucristo muy claramente entró al templo y dijo, esta es la casa de mi Padre. Aquellos hombres se habían apoderado de lo que le pertenecía a nuestro Señor y habían puesto sus propios intereses sobre el deseo de Dios de que se llevara a cabo una adoración genuina. Este lugar, mi hermano, donde usted y yo estamos aquí, no se trata de nosotros, se trata de Él, es para Él y le pertenece a Él, a nadie más. Y el privilegio que tenemos usted y yo de estar aquí y de servirle. Qué honor que Dios nos permite estar aquí. Cada día estar en su casa es un verdadero honor. Y es un gozo adorarle con libertad. Ahora, mi hermano, cuando llegas a la iglesia, cuando llegas a ver la inauguración de la iglesia, lo que el Señor hace en la iglesia, este concepto del templo, da un giro de 180 grados. Porque cuando el Señor estaba con sus discípulos la noche antes de que fue crucificado, el Señor da una promesa increíble. Juan capítulo 14, verso 16. El Señor le dijo a sus discípulos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahora quiero que recuerdes, el pueblo de judío tenían el arca, tenían el templo, y la presencia de Dios estaba con ellos. En el ministerio de Jesús,
en la presencia de Dios encarnado estuvo aquí. Pero ahora viene la tercera etapa, la etapa de la iglesia. Y el Señor no nos dejó solos. Su presencia sigue con nosotros. Dice, para que esté, note, con vosotros. ¿Para cuándo, hermano? ¿Para un rato? Para siempre. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, ¿a quién está diciendo vosotros? Cada uno de los que estamos aquí. Pero vosotros le conocéis, ¿porque qué? Porque mora con vosotros, y note, y estará en vosotros. Oh, mi hermano, somos templo del Espíritu Santo. El templo ahora ya no es un edificio. El templo, el lugar santísimo, es tu corazón. Y ahí mora el Señor. Su presencia está aquí, porque su pueblo está aquí. Y porque Él mora en el corazón de su pueblo. Somos templo del Espíritu Santo. Pablo nos lo confirma. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? El Dios eterno está en nosotros, hermano. Él ha decidido, le place habitar en los corazones que Él ha redimido. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios. Dice, y que no sois vuestros. Este templo tampoco nos pertenece. Es del Señor. ¿Y por qué razón? Verso 20, porque hemos sido comprados con precio. Así que ¿para qué tenemos que usar este templo? Para nuestro propio beneficio, para nuestro propio placer, para entregárselo al pecado. Absolutamente no. Porque este cuerpo le pertenece al Señor, este templo le pertenece al Señor. Entonces tenemos que glorificar pues al Señor en este templo, en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Por esta razón, porque este templo, cada uno de nosotros, el templo, nuestro cuerpo, también es del Señor. Y mi hermano, mi hermana, cuando Cristo llega al templo, lo limpia y lo purifica. Mi hermano, la presencia de Dios en nuestra vida es purificadora. Y si tú eres un creyente en Cristo Jesús, dale gloria a Dios, porque el Señor está purificando tu vida. Y así como Jesús entró en aquel templo y vio y sacó lo que estorba, el Señor también lo va a hacer contigo. Todo lo que estorba lo va a sacar en el nombre de Cristo. Él va a reclamar lo que es suyo. Y va a decir, este es templo, esta es casa de mi Padre. Tu vida le pertenece al Señor. La presencia del Señor es una fuerza purificadora. La gloria sea para Él. Dios siempre, mis hermanos, va a reclamar lo que le pertenece, lo que es suyo. Y eso nos debe dar gran seguridad. Vemos a estos hombres haciendo negocio en el atrio del templo, adentro del templo, y ganando y haciendo fortunas. Y nos da hasta un poco de coraje, ¿no es cierto? Decimos, ¿cómo se atrevieron a hacer eso? De meter todos los negocios adentro del templo y hacer de la casa de Dios. Literalmente el Señor Jesucristo dijo, hicieron la casa del Señor un mercado. Después, cuando regresa, años después, lo convirtieron, dicen, casa de ladrón, cueva de ladrones. Y nos horroriza pensar en lo que estos hombres estuvieron dispuestos a hacer. Pero ¿qué acerca de lo que nosotros dejamos entrar en este templo? ¿Qué acerca de lo que a veces dejamos pasar en este templo? ¿Qué cosas dejamos entrar en este templo? Somos el templo del Señor.
que el Señor tiene que sacar con azotes, que el Señor tiene que quitar. ¿Qué cosas hemos dejado que se queden ahí? Y que a veces hacen mucho más ruido que la alabanza en nuestro corazón. Que a veces ahogan nuestra devoción a Dios. Porque en nuestro corazón habita el Espíritu Santo. Pero a veces el templo sigue estando sucio. A veces el templo sigue estando contaminado. A veces el templo también este templo tiene que ser limpiado. Y el Señor promete hacerlo. Porque somos templo del Espíritu Santo. Inclina tu rostro, vamos a orar.